Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén fantásticos, porque hoy tenemos un tema que, créanme, va a hacer que se les erice la piel. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? Amor prohibido y escándalo en el mundo de las estrellas turcas. Hoy nos adentraremos en la fascinante y a veces turbulenta historia de Altay Ulusoy y Serini Isarkaya, una pareja que en su momento fue el centro de todos los chismes, las miradas y los suspiros. No solo por su belleza deslumbrante y su talento innegable, sino también por un supuesto romance que mantuvo a todos en vilo, especialmente a los apasionados seguidores de las series turcas. Prepárense porque hoy desentrañaremos la verdad impactante detrás de este torbellino de emociones y secretos. Para los que son nuevos por aquí, un saludo muy especial y suscríbanse. No se pierdan ni un solo vídeo porque siempre estoy trayendo contenido fresco, repleto de chismes, curiosidades y todo lo que nos encanta del mundo del entretenimiento, especialmente el universo turco. Ya saben, activen la campanita para no perderse nada. Y para los que ya son de la familia, muchísimas gracias por estar siempre aquí. Ustedes son los que hacen posible que sigamos creciendo y compartiendo estas historias que tanto nos apasionan. Son lo máximo. Bueno, sin más preámbulos, vamos directo al grano. Permítanme presentarles a los protagonistas de esta apasionante historia. Primero, tenemos a Altay Ulusoy, el galán turco por excelencia, con esa mirada profunda y cautivadora que derrite a cualquiera. Su presencia en pantalla es magnética y su talento interpretativo lo ha convertido en uno de los actores más reconocidos y queridos de Turquía. Y por supuesto, no podemos olvidar a Serini Isarkaya, una belleza que hipnotiza con su encanto natural y su habilidad para meterse en la piel de sus personajes. Sus actuaciones son memorables y su carisma la ha convertido en una de las actrices más solicitadas y admiradas del país. Ambos pilares de la televisión turca se conocieron en el set de rodaje de la exitosa serie Medcezir. En algunos países como en Latinoamérica, la serie fue conocida como Cesaret, que en español significa coraje. Y fue precisamente en ese set donde la chispa, al parecer, saltó. La conexión entre ellos era innegable. En la pantalla interpretaban a Yaman y Mira, una pareja enamorada que enfrentaba desafíos y obstáculos. La pasión que transmitían era tan palpable que los rumores de romance fuera de la ficción no tardaron en surgir, y con ello, el mundo entero se paralizó. Los fans enloquecieron, los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia y las redes sociales explotaron. Fotos, vídeos, análisis minuciosos de cada mirada, de cada gesto, de cada interacción. Todo era analizado y comentado al detalle, como si se tratara de un misterio por resolver. ¿Era real? ¿Estaban juntos en secreto? ¿Eran solo rumores sin fundamento? La respuesta en un principio fue un rotundo no oficial. Tanto Altay como Serini mantenían un hermético silencio, alimentando aún más la curiosidad y la especulación. Pero, ¿qué es lo que realmente pasó? ¿Por qué tanto misterio y secretismo? Aquí es donde la historia se pone realmente interesante porque, como en toda buena telenovela, hubo un ingrediente clave, el amor prohibido. Y es que según diversos rumores y fuentes no confirmadas, la relación entre Altay y Serini no era precisamente bien vista por todos. Se hablaba de presiones de las productoras, de acuerdos comerciales que, al parecer, no permitían una relación amorosa abierta y pública entre los protagonistas. La industria del entretenimiento a menudo puede ser implacable y controlar la vida personal de sus estrellas es, por desgracia, algo común. Y claro, como en toda buena trama, también existían otras personas en sus vidas. En ese momento Altay estaba vinculado sentimentalmente con otra persona, una relación que, según los rumores, era bastante seria. Esta situación complicaba aún más la situación, ya que el círculo social y familiar del actor era muy importante para él. La presión mediática era brutal. Imagínense la cantidad de paparazzis acechando, las noticias en los medios de comunicación sensacionalistas, los comentarios en las redes sociales, tanto positivos como negativos. Un auténtico infierno. Y en medio de todo eso, dos jóvenes actores intentando navegar en un mar de emociones encontradas, de expectativas y de compromisos. El escándalo, como era de esperar, estaba servido en bandeja de plata. Los medios turcos, siempre ávidos de jugosas noticias sobre el mundo del espectáculo, no tardaron en alimentar la llama de la intriga y el morbo. Se filtraban fotos, se inventaban conversaciones,
se exageraban situaciones y se magnificaba cada detalle. La historia de amor prohibido, el secreto a voces, se convirtió en el tema del momento, la comidilla de cada día. Todo el mundo quería saber, todo el mundo especula. Y los fans, divididos entre el amor y la desconfianza, seguían la situación con fervor. Y mientras tanto Atai y Sereni se mantenían en silencio, sin confirmar ni desmentir nada. Una estrategia que, si bien mantenía el misterio, también aumentaba la tensión y la expectación. Sin embargo, la verdad, como suele pasar, se fue abriendo paso poco a poco, de manera sutil y gradual. Con el tiempo se filtraron algunas declaraciones de personas cercanas, amigos o compañeros de trabajo, que hablaban de una conexión especial entre los actores. Se publicaron fotos de ellos juntos fuera del set, en situaciones que dejaban poco lugar a la duda, cenas románticas, paseos por la ciudad, miradas cómplices. Se rumoreó de encuentros secretos en lugares apartados, de llamadas telefónicas a escondidas, de una relación que por el momento se veía obligada a vivir en las sombras, lejos de los focos y de las cámaras. El problema, y lo que más escándalo causó, fue que esta supuesta relación coincidía con otros compromisos sentimentales de ambos actores, aunque en el caso de Sereni, los detalles son menos claros. Esto, por supuesto, provocó un gran debate entre sus fans, entre los que apoyaban la posible relación y los que se mostraban escépticos, y en la opinión pública en general. ¿Estaban siendo infieles? ¿Era todo una estrategia de marketing para promocionar la serie? ¿O simplemente se dejaron llevar por la pasión y el amor que sentían el uno por el otro sin importar las consecuencias? La respuesta, en realidad, es algo que solo ellos dos saben con certeza. Pero lo que sí es innegable es que la relación entre Atai y Sereni generó un gran revuelo. Un revuelo que incluso hoy, años después, sigue siendo tema de conversación entre los fans de las series turcas. Los foros en Internet, las redes sociales, los canales de YouTube como el mío. Todos se mantienen actualizados con los últimos detalles, con las teorías y las especulaciones sobre lo que realmente sucedió. Pero, ¿qué pasó después? ¿Cómo terminó esta historia de amor prohibido? Pues bien, con el tiempo la intensidad de los rumores fue disminuyendo, poco a poco, hasta diluirse en el tiempo. Atai y Sereni, por lo que sabemos, nunca confirmaron públicamente su relación. Sin embargo, las evidencias, las miradas, los gestos, las fotos y, sobre todo, la conexión innegable que tenían, sugieren que al menos, hubo algo más que una amistad entre ellos. Esa chispa, esa complicidad, ese entendimiento tácito que solo se da entre dos personas que se sienten atraídas, era evidente para todos. Después de Medcezir, ambos siguieron caminos separados, cada uno con sus proyectos profesionales y sus relaciones sentimentales. Atai se consolidó como uno de los actores más importantes de Turquía, protagonizando series exitosas y aclamadas por la crítica, como The Protector y Yerde, donde demostró su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos. Sereni también siguió cosechando éxitos, participando en producciones como Fi y Alice in Wonderland, demostrando su talento y su capacidad para reinventarse. Cada uno siguió construyendo su propia leyenda en la industria. En la actualidad ambos son solteros, aunque han tenido relaciones posteriores, cada uno con su vida, sus carreras y sus proyectos. Aunque se han cruzado en eventos y galas, la chispa de antaño, por lo que se ve, ya no está. Y es que a veces las historias de amor prohibido están destinadas a ser fugaces, a brillar con intensidad durante un tiempo y luego desvanecerse en el recuerdo, como un sueño efímero. O quizá el brillo aún exista, pero solo ellos saben dónde reside. Pero lo importante es que, a pesar de todo, la conexión que tuvieron Atai y Sereni quedó grabada en la memoria de sus fans. La química que transmitían en la pantalla, la complicidad, la pasión, la entrega. Todo eso convirtió su historia en un mito. Un mito que, aunque no tuvo un final feliz en el sentido tradicional, nos regaló momentos inolvidables, nos hizo soñar y nos demostró que el amor, a veces, puede ser un camino lleno de obstáculos, secretos y misterios. Un camino que, a pesar de las dificultades, puede ser inolvidable. Y eso, amigos míos, es lo que quería contarles hoy. La historia de amor prohibido y escándalo de Atai Ulusoy y Sereni Sarkaya. Una historia que nos demuestra que en el mundo del espectáculo, las emociones son a flor de piel y que a veces, el amor puede ser más complicado de lo que parece. Una historia que nos recuerda que detrás de la fama y el glamour, hay seres humanos con sus propias historias, sus propios anhelos y sus propios desafíos. Y bueno, llegamos al final de este vídeo.
Espero que les haya gustado esta inmersión en el corazón del drama turco. Hemos repasado la historia de amor prohibido entre Atay y Seriney, con todos sus detalles, rumores y misterios. Hemos analizado el contexto, las presiones, los obstáculos y, sobre todo, la pasión que al parecer existía. O entre ellos. Un amor que, aunque no fue eterno, dejó una huella imborrable en la memoria de todos. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Me encanta que estén aquí, que compartan mis vídeos y que me dejen sus comentarios. Cuéntenme, ¿ustedes qué opinan de esta historia? ¿Creen que hubo algo más entre Atay y Seriney? ¿Creen que la presión mediática influyó en su relación? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos en un futuro? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos. Sus opiniones son muy valiosas. Y no olviden, por favor, si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos, familiares y conocidos y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Chao. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano.